buenas tardes, queridos amigos. Los saluda el doctor Jorge Acosta en esta nueva edición de su programa Nuevas Voces, que hoy tiene una participación especial de día viernes desde distintos puntos del país. Un gran panel de día viernes. También enviarle nuestro saludo al querido Checho Irane, que está celebrando hoy día su cumpleaños. Todavía quedan algunos vestigios de la celebración que acaba de pasar aquí en su programa, también en el Conectado, así que le mandamos un gran cariño al Checho. Y saludar a quien ya está conectada desde la región del Biobío, nuestra querida Paz Charpentier. ¿Cómo estás tú, Paz? Muy bien y contenta, estimado Jorge, porque además ahora esas conversaciones durante los reclames se van a dar acá en el Zoom, así que te las estás perdiendo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, es verdad, voy a estar un poquito excluido, pero bueno, habrá que echarle para adelante. Quiero saludar también a nuestro panelista oficial de los días viernes, al senador de la región metropolitana y gran amigo también, don Luciano Cruzcoque. Gracias por estar con nosotros. Doctor, contento de su ascenso a la titularidad de la conducción del programa, casi de manera permanente. Tomás Bengolea está preocupado. No, mira, ya lo contábamos y de hecho a partir de marzo, cuando vuelva a Tomás, voy a estar como co-conductor, así que imagínate la emoción que tengo de poder compartir todos los días con nuestros queridos auditores de Radio Agricultura. Y también quiero saludar a el diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Feliz de estar compartiendo con ustedes hoy día. Y espero que no se peleen mucho el micrófono con Tomás, que los dos lo hacen espectacular. No, al contrario, sí. Es una buena dupla, a pesar de que a veces, claro, nos peleamos más, diría yo, por el micrófono con el senador Cruzcoque cuando nos tocaba compartir el panel, ¿cuál de los dos hablaba más? Pero bueno, partamos hablando inmediatamente del tema que ha sido el de los últimos días, que tiene que ver con la vergüenza que ha sido, ¿cierto?, lo que hizo el gobierno a propósito de las pensiones de gracia entregadas a delincuentes luego del 18 de octubre que tenían antecedentes, según informó la Contraloría, incluso por delitos tan graves como la pornografía infantil, violencia intrafamiliar, estafa, maltrato de obra a carabineros, incluso con varias inconsistencias, como lo conversábamos ayer, muchos de ellos con certificados ilegibles, con lesiones que se habían realizado incluso antes del 18 de octubre y sin ninguna revisión por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, también una polémica porque el subsecretario Monsalve no habría exigido los antecedentes médicos para otorgar las pensiones de gracia como sí lo establecía una resolución exenta firmada por su antecesor, el ex subsecretario Juan Francisco Gali, a pesar de que Monsalve trataba de culpar a la ley, a la glosa correspondiente, al reglamento, que no le entregaban las herramientas para poder exigir los antecedentes médicos. Finalmente sí había un documento administrativo firmado por su antecesor que exigía aquello. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, primero es obviamente vergonzoso, como tú bien decías, que se esté se indultan delincuentes en este gobierno también, pero se le entregan pensiones de gracia a delincuentes, sino que a delincuentes cuya característica, cuya naturaleza de los delitos es realmente impactante, es decir, personas que han estado vinculadas a la producción de material pornográfico y a violencia intrafamiliar. Directamente ya esto me parece a mí que escapa todos los límites de incluso lo que yo me llegué a imaginar. O sea, yo de verdad, pensaba que este gobierno era capaz de indultar delincuentes, sí, lo hicieron. Pero a este nivel de delincuentes ya creo que escapa, digamos, a lo que uno puede incluso imaginarse en el peor de los casos. Es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la desprolijidad, que no solamente la hemos visto en este caso, sino que también en el caso de los indultos, en el caso de Democracia Viva. Es decir, esto de que no exista una concordancia en las cifras que da el propio subsecretario Monsalve, es decir, que no se tenga la noción. Ahí parece que perdimos a La Paz un segundito su conexión. ¿Y por qué? Bueno, también yo creo que ha sido la tónica de este gobierno. Ay, me quedé ahí. Sí, ahí te pegada, escuchamos. Ahí te escuchamos, probando, Paz. estimado Sí, Jorge. ya te escuchamos nosotros. Bueno, estaba refiriéndome al desorden y la desprolijidad. Y el tercer punto que quiero hacer, que tiene que ver con
con estas habituales excusas que da el gobierno, porque nos tienen mal acostumbrados a esto de los vacíos legales, como si constituyera un atenuante, una eximente responsabilidad, o a esto de los problemas estructurales, como si aquello también constituyera una eximiente o un atenuante responsabilidad. Es decir, cuando uno les dice, oiga, ¿sabe qué? Bajo su gobierno murieron durante el año 2023 44.000 personas en listas de espera en la salud estatal, entonces dicen, no, pero es que aquello se trata de un problema estructural. O también estamos mal acostumbrados a escuchar, no, es que es responsabilidad del gobierno anterior. Entonces yo realmente, si tenemos un gobierno que no quiere asumir responsabilidades, ¿para qué gobiernan? Si no están dispuestos a proponer soluciones, a gestionar adecuadamente al Estado y a hacerse responsables de aquello, mi pregunta es, ¿realmente para qué gobiernan? Porque, Jorge, yo creo que no debieran gobernar que no está dispuesto a asumir siquiera una responsabilidad. Y realmente a mí me parece que lo que debemos hoy exigir al gobierno es lo mínimo. Uno, que asuman sus responsabilidades, y dos, que se comporten como adultos, estimado Jorge. Bueno, quisiera referirme también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Pero asumo que habrá otra vuelta de este tema, porque me parece vamos a profundizar grave en eso también, pero es importante resaltar que las críticas han sido bastante duras porque la situación es bastante compleja. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dijo aquí en Radio Agricultura que todo esto habría sido una mentira, un embuste, una forma de pagarles a las personas a las que probablemente utilizaron para que hicieran daño en las protestas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pareciera ser que no hay otra razón más que un verdadero ardid para poder financiar personas que, claro, cometieron delitos y que además después lo volvieron a hacer el 18 de octubre, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Luciano Cruzcoque? A ver, varias cosas. Fíjate que nosotros venimos saliendo esta semana, y tuvo ahí un rol también importante la Cámara de Diputados, y Luis Fernando nos podrá abundar un poco sobre el tema de las pensiones, que finalmente se aprobó la idea de legislar de un pésimo proyecto que entrega para mejorar, entre comillas, las pensiones, con informes que claramente no mejoran las pensiones, con la creación de un ente estatal que se mete en el mercado de capitales, porque finalmente eso es lo que busca el Partido Comunista, el control del mercado de capitales, y eso lo dijo con todas sus letras Osvaldo Andrade en su momento. Cuando tú tienes 250.000 millones de dólares que manejar, bueno, y parte de la discusión ha estado basada finalmente en si nosotros vamos a tener administradoras de fondos de pensiones que van a buscar la mejor rentabilidad, o un fondo estatal de reparto que va a poder ser usado y repartido por agentes del Estado, ¿no? De los gobiernos de turno o de la institucionalidad que quiera crearse, sobre la cual la ciudadanía tiene enorme desconfianza. Y esto que estamos viendo y que estamos discutiendo es la prueba más palmaria de aquello. O sea, acá tenemos al Estado repartiendo pensiones de gracia a personas que no cumplen con los antecedentes médicos que requiere el mismo decreto, el mismo resolución exenta que hacías referencia tú. O sea, no hay informes médicos, ¿verdad?, que respalden que las personas que están recibiendo estas pensiones de gracia, ¿verdad?, tenían realmente. Pero yo quiero recordar que las pensiones de gracia, y a mí me tocó, esto lo vuelvo a repetir, me tocó tramitarlas como ministro para artistas que no tenían la capacidad de, en su vejez, poder mantenerse, artistas que han tenido servicios notables al mundo cultural y artístico del país, a gente que tiene servicios enormes a la patria, como por ejemplo la selección del Mundial del 62, reciben una pensión de gracia. Y la recibe un pedófilo, la recibe una persona que acumula pornografía infantil, la reciben también personas que tienen antecedentes penales gravísimos. Y esa es la forma que tienen finalmente los gobiernos cuando se hacen de ciertos recursos para poder administrar pensiones. Por eso que quería coligar dos cosas: la desconfianza enorme de la ciudadanía en la forma que tiene el Estado de repartir estos beneficios que no dejan de ser objetivos, y la responsabilidad enorme de este gobierno en particular. Porque yo coincido en esto con la alcaldesa Matei, no vaya a ser cosa que estas platas se repartieron precisamente para silenciar la responsabilidad de actores políticos relevantes sobre la base de decir, le pago a los afines que vandalizaron, quemaron, destruyeron el país, básicamente, desde el 19 de octubre, ¿verdad? Entonces, acá pueden aparecer, eventualmente, si se quitan estas pensiones, y yo hago un llamado al gobierno, a través de este medio, a que todos aquellos que no tengan antecedentes médicos o razones fundadas, o que tengan antecedentes delictuales anteriores, dejen de percibir inmediatamente. El gobierno tiene la capacidad
para revocar estas pensiones y tiene la obligación moral de hacerla. Todas, porque ellos siempre, bueno, cuando no es una cosa, es el gobierno anterior. Ellos tienen responsabilidad, a ellos les tocan gobernar. Y si eventualmente hubiese personas que hubiesen recibido mal pensiones en el gobierno anterior, se revocan también. Todas, los que no cumplan con antecedentes médicos y los que tengan antecedentes delictuales anteriores. Vamos a ver si son realmente capaces de enfrentarse al Partido Comunista y enfrentarse a los propios, diciendo, mire, se van a revocar las pensiones. Bueno, también en base a la gravedad que mencionaba Luciano Cruzcoque, hay partidos como Renovación Nacional que le están pidiendo al Consejo de Defensa del Estado que evalúe acciones penales por las pensiones de gracia y disponer también la recuperación de los dineros, porque cuando se ha actuado de esta manera tan por fuera de la ley, lo que uno espera es que los dineros mal habidos sean recuperados por parte del erario fiscal y también haya una corrección cuanto antes del gobierno de esta situación. Yo creo que lo más grave de esto, como decía muy bien Luciano, es el contraste. Cuando vemos que por un lado el gobierno dice, mire, hay que crecer en la administración del Estado en pensiones, hay que hacerlo, hay que controlar el poder democrático, como decía incluso la propia ministra Jara, que al final es el poder político de la plata de las pensiones. ¿Para qué quieren hacer eso? ¿Para entregársela a los amigotes? ¿Para entregársela a quienes ellos utilizan cierto políticamente, como pasó en el 18 de octubre? ¿Cómo lo ves tú, Paz Charpentier? Bueno, los contrastes no solo se dan en ese caso, este gobierno es un gobierno lleno de contrastes, porque además estas pensiones de gracia, mal llamadas pensiones de gracia, digámoslo, remuneraciones a delincuentes, esa es la verdad, bueno, son superiores primero a la PGU y también superiores al sueldo mínimo mensual. Y este contraste no solo se da aquí, sino que cuando uno, por ejemplo, va al tema carcelario en Chile, hace algunos días Luis Baeza de Yo Apoyo a Carabineros decía, oigan, en Chile nos cuesta $1.000.000 mensuales mantener un preso y fíjense que eso que cuesta mantenerlo es superior también al sueldo mínimo y también superior a la pensión garantizada universal y también superior, Jorge, al sueldo de muchos carabineros en Chile. Entonces realmente vergonzoso. Debiéramos analizar no solo estos casos, sino que también, llevarlos a otras platas que reciben personas que están de alguna manera vinculadas a la administración del Estado. Y por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pudiera ser relevante que revisemos la permanencia de esta institución. Bueno, ¿por qué? Porque al final hemos visto los hechos que se transforman en órganos destinados única y exclusivamente a pagar favores políticos, a tener más burocracia estatal, a posiciones que se designan a dedo de personas que van de salida dentro del Estado, etcétera, y por lo tanto, bueno, ¿está cumpliendo efectivamente su función el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Desde que existe este instituto, ¿tenemos una mejor protección de los derechos humanos en Chile o más bien se ha transformado en un órgano del Estado capturado por el Partido Comunista y similares, sin cumplir el objetivo, sino que plenamente lo contrario? Porque yo creo que desde un tiempo a esta parte, es cosa de conversar con las personas en la calle para darse cuenta. Y las personas lo señalan, oigan, no, es que ya viene este asunto de los derechos humanos como si fuera algo irrelevante, porque en eso se han transformado, popularmente hablando, los derechos humanos y su protección al alero de precisamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces aquí yo creo que hay que hacer una revisión de este organismo y no, continuar en esta idea inmóvil de que lo que se ha establecido dentro del Estado tiene que permanecer de la misma manera, porque yo creo que no están los tiempos, ni ni en cualquier otro, para eso, Jorge. Bueno, es verdad que ese es otro doble clic que hay que hacer en la institucionalidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque pareciera ser que está más bien utilizado por algunas fuerzas políticas para seguir adelante con ciertas ideologías, más que verdaderamente para la protección de los derechos humanos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el INDH no dice nada, por ejemplo, con la violación de los derechos humanos en salud de los millones de chilenos que están en una lista de espera, o de los que familias, ¿cierto?, que tienen un paciente que ha fallecido, más de 45.000 personas que han fallecido solamente el año 2021 en la lista de espera? ¿O por qué no lo está haciendo cuando se violan los derechos humanos de los niños que no tienen clases, por ejemplo, en los colegios? Vimos lo que sucedió en Atacama. Es decir, hay tantas otras cosas y en ese lugar guarda silencio. Estamos también tratando, Jorge, de volver Perdona que interrumpa, pero solo agregar algo. Y bueno, ¿y la Defensoría de las Víctimas cuándo? Bueno, también. O sea, ¿y esos recursos no se podrían destinar de mejor manera a una Defensoría de las Víctimas que proteja los bienes jurídicos, la vida, la propiedad, la integridad física y psíquica de las verdaderas víctimas de este país, y no ser
el brazo institucional del Partido Comunista dentro del Estado? Estamos tratando también de tener una reconexión con el diputado Luis Fernando Sánchez, que parece que venía en camino, no sé si desde Valparaíso o algún lugar, así que se cayó su conexión, pero a la vuelta de comerciales de nuestra primera pausa ya esperamos tener una conexión también con el diputado Sánchez. Estamos conversando también con el senador Luciano Cruzcoque y con Paz Charpentier desde la región del Biobío, que ya volvemos aquí en Agricultura. De manera anónima al 600-696-0000. Ayúdenos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestro video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaba en alguna lista de espera? Por eso exijámosle a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto el sistema estatal como el financiamiento privado, que ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Por eso firma hoy en saludparachile.cl. Estábamos conversando en el panel anterior a propósito de la situación, ¿cierto?, de las pensiones de gracia y lo indignante que resulta las características que tenían las personas que digamos que a las cuales se los entregó el gobierno, sobre todo por los antecedentes penales, ¿cierto?, de pornografía infantil, violencia intrafamiliar, estafa, etcétera, maltrato de obra carabinero. Y queríamos escuchar también la opinión del diputado Luis Fernando Sánchez a propósito de este tema antes de cambiar. Entiendo que está conectado ahora por vía telefónica. ¿Nos escucha, diputado? Sí, absolutamente, aquí estamos. Te escuchamos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que fue bien sorprendente. Nosotros nos enteramos de esto ayer mientras estábamos discutiendo precisamente las conclusiones de la comisión investigadora por la entrega de pensiones de gracia. Y lo primero que nos llamó la atención fue que finalmente descubrimos que el subsecretario González le mintió a la comisión investigadora, porque tenía los antecedentes de esta auditoría incluso desde antes de que se realizara el plebiscito ahora en diciembre, si es lo más sorprendente, y lo escondieron, lo taparon, porque estuvieron implementando, y se ha sabido, supuestamente estuvieron implementando medidas para corregir las observaciones hechas por parte de la Contraloría en los procedimientos internos de la Subsecretaría Interior, pero no le transmitieron esto al público. Esto antes de un plebiscito, de un procedimiento de un proceso eleccionario, y además con observaciones tan graves como, por ejemplo, estas 58 personas que tenían antecedentes penales, delitos tan graves como la elaboración de pornografía infantil, delitos de estafa, delitos violentos de distinto tipo. Entonces yo llamé la atención ayer en la intervención en sala y lo que decía, tal como comentaban ustedes, señaló la alcaldesa Matei, que aquí al parecer hay un modus operandi por medio del cual lo que buscan es generar una casta de delincuentes a quienes puedan echarle mano para las protestas, manifestaciones que les gusta hacer a la izquierda cuando son oposición, porque sabemos que cuando son gobierno no pasan. O sea, el nivel de falta de manifestaciones y protestas que hemos visto durante el gobierno de Boric es sorprendente. Me llama la atención que por el estado actual de la economía, del trabajo, de la falta de inversión, nadie sienta espontáneamente que hay que manifestarse en las calles. Es bien extraño. Y en segundo lugar, adicional a eso, nosotros como bancada hemos anunciado también que vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación por eventual malversación de caudales públicos y otros delitos que puedan derivarse de estas observaciones de la Contraloría, porque esto genera no solo los efectos políticos que he mencionado, que es lo insostenible de que el gobierno mantenga un subsecretario que le mintió a una comisión investigadora, no solo eso, sino que además los eventuales efectos e implicancias penales o jurídicas que pueden generarse por la entrega de recursos, la entrega de pensiones de gracia a personas que no calificaban para ello, existiendo al parecer protocolos que se habían implementado desde el gobierno anterior que al menos exigían que presentaran un certificado médico a estas personas, pero ni eso le estaban pidiendo. Y se entregaban entonces pensiones de gracia a personas que no lograban acreditar algún tipo de afectación o algún tipo de consecuencia de lesiones que supuestamente habían sufrido durante el estallido, y además se entregan sin siquiera revisar si es que tenían antecedentes penales graves. Por eso se está tramitando hoy día en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que nos hemos preocupado de impulsar y de apoyar, está suscrito también por varios diputados de la bancada republicana,
que prohíbe la entrega de pensiones de gracia a quienes tengan antecedentes penales. Y esto está avanzando en la Comisión de Desarrollo Social, si no me equivoco, y espero que llegue luego a sala para que lo podamos votar y aquí haya un compromiso transversal. Espero que sea un compromiso transversal porque me dejaron muy preocupado algunas intervenciones de la izquierda ayer en la Cámara, que lo que hacían era reivindicar de cierta forma esta entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, especialmente el Partido Comunista. Pero espero que haya cierta transversalidad y sentido común cuando llegue este proyecto de ley a la sala de que no se puede entregar pensiones de gracia por más que el presidente quiera. Por más que el presidente quiera desesperadamente seguir entregando pensión de gracia a delincuentes, no pueda hacerlo porque la ley se lo impide. Bueno, si bien ya habría informado la subsecretaria del Interior que habría sido revocada la pensión de gracia al condenado por pornografía infantil, sigue llamando la atención que tenga que salir la Contraloría a decir que se ha cometido, digamos, esta imprudencia para que eso sea revertido después de toda la polémica. Otro que ha estado en la polémica ha sido el ministro de Justicia, el ministro Cordero, porque frente al lamentable asesinato de un niño de 12 años en Pudahuel, que se viene a sumar a una enorme cantidad de niños que han fallecido luego, cierto, de una serie de hechos de violencia de los últimos días, simplemente lo calificó como un efecto colateral de las disputas territoriales entre las bandas. Esto sin duda que hace preguntarse, como lo hace incluso en su página web varios de los informativos también, bueno, ¿qué tipo de autoridades tenemos? O sea, ¿cómo puede ser que un ministro de Justicia simplemente hable de un daño colateral, el fallecimiento de los niños, producto, cierto, del aumento de la violencia que hemos visto en las calles y especialmente en la región metropolitana? ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque? A ver, yo tengo que decir varias cosas. Primero, yo formo parte de la Comisión de Justicia, de Constitución, Justicia y Reglamento. El ministro en general estaba dedicado a los temas de justicia. Creo que es de los ministros que al menos funciona mejor dentro de... saca proyectos de ley, está preocupado del asunto de las cárceles, etcétera. La declaración es muy mala, lamentablemente. Ahora, yo solo para hacerme cargo un poco de lo que dijo Luis Fernando a este mismo respecto, que dice, ojalá salga Monsalve. A mí el problema con que salga Monsalve es quién va a venir. Entonces, y hay muchos que dicen la cabeza de Cordero también, pero ¿quién va a venir? Si realmente los únicos que tratan de gobernar internamente son los ex Concertación, son las personas que, no sé, tienen más de 40, 50 años, pues el resto, la verdad que no existe. Entonces, la verdad que a veces uno puede decir, mire, más vale diablo conocido que por conocer. La declaración del ministro lamentablemente es muy mala, pero esto también sucede porque es el único que debe salir a poner la cara en el gobierno. Si recordemos que Camila Vallejo sale exclusivamente a dar buenas noticias, porque es una instrucción que pareciera tener desde el Partido Comunista, en el cual milita, ¿verdad?, de que ella no transmite malas noticias, ella transmite solo buenas noticias. Y la ministra Toá, ¿verdad?, cuando se atrapa el tren de Aragua, ¿verdad?, la ministra Toá no aparece. ¿Quién aparece? La ministra Vallejo, ¿verdad? Exacto. Y cuando hay que tratar de salvar las estupideces, las insensateces que ha hecho este gobierno con los pensionados, o estos asuntos que los debiera estar viendo alguien en seguridad, aparece el Cordero a tratar de buscarle la pata legal, porque se ha transformado en la práctica, más que ministro de Justicia, en el abogado defensor de cada chambonada que hace este gobierno. Entonces, es la única razón que la es culpa. Pero, honestamente, la declaración es muy mala. Es una mala declaración, sobre todo considerando que hay 38 niños y adolescentes que han sido asesinados con armas de fuego, por ejemplo, el año 2023. Y justamente la región metropolitana lidera las cifras, pero también destacan otras regiones como Tarapacá, Los Ríos y la región del Biobío. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, en eso el senador Cruzcoque tiene un punto relevante. Sí, aquí, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Porque la verdad es que las malas reformas de este gobierno van a ser llevadas a cabo o van a intentar ser llevadas a cabo por cualquiera sea el ministro que las lidere. Ese es un punto relevante porque efectivamente uno habitualmente solicita el cambio de ministro, la renuncia, etcétera, pero la verdad es que estamos frente a un mal gobierno, con malas reformas, con malas propuestas, con malas ideas, y por lo tanto es muy difícil que esto cambie sustantivamente de la noche a la mañana. Probablemente no cambie, de hecho.
Segundo, es importante porque a veces nosotros nos desilusionamos, decimos, chuta, miren la declaración del ministro Cordero, la declaración de la ministra Tobá, pero ¿cómo Mario Marcel ha llegado a este punto? Bueno, pero se nos olvida, por ejemplo, que Luis Cordero, fíjate, Jorge, era director de espacio público, y resulta que como director de espacio público, este centro de estudio que incluso uno lo recordará como el centro de estudios que apoyó las malas ideas del Colmet, por ejemplo, durante el año 2019, es decir, el Colmet decía alguna tontera liderada por Isquia Siches, y ahí partía el centro espacio público a apoyar todas las iniciativas, y entre los directores se encontraba precisamente Luis Cordero y varios de los que han paseado por el gabinete del presidente Boric, Diego Pardo, etcétera. Y por lo tanto, no nos debiera asombrar tanto. Yo creo que aquí un llamado a nuestro sector a decir, oigan, no se asombren. Todos sabemos qué piensan estas personas. Y por otro lado, bueno, decir, chuta, revisando acá la página web de Carabineros, el SOS, las estadísticas de los casos incluidas o llevadas a cabo por Carabineros, chuta, a esta altura, al 21 de enero del 2024, 56 homicidios en Chile. Al 21 de enero del 2024, es decir, o sea, más de 50, y ni siquiera hemos terminado enero todavía. Esto es una crisis de envergadura. Y lamentablemente muchos de ellos son niños. Y fíjate que no es la primera vez que escuchamos este tipo de excusas respecto a los últimos 3 niños no muertos, sino que asesinados en nuestro país. Se ha señalado exactamente la misma excusa o atenuante. No, esto es un lío entre bandas. Por lo tanto, como que si la muerte de estos niños no importara, porque fue una consecuencia, casi algo accesorio de la crisis de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Y aquí otro punto, y lo vinculo también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Defensoría de la Niñez? Comunicando o haciendo o de alguna manera solicitándole al ministro Luis Cordero alguna declaración más conforme con su posición de ministro. ¿Ha mejorado la protección de la niñez en Chile con posterioridad a la vigencia de la Defensoría de la Niñez? Yo creo que esto también uno podría tenerlo presente a la luz de la discusión que tuvimos en el primer bloque relativa al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Uno esperaría en estos casos del asesinato de esa manera, de nuestros niños, de los niños de nuestro país, bueno, una actitud y una forma de proceder mucho más activa de la Defensoría de la Niñez. Cuestión que no estamos viendo en los casos de los 30 y tantos niños asesinados en nuestro país en manos del crimen organizado y de la delincuencia y de parte de la omisión de este gobierno, Jorge. ¿Podría ser simplemente considerada como una mala declaración la del ministro de Justicia? O quizás también podría hablar de un poquito de la banalidad que a veces se utiliza cuando se analizan estos casos y simplemente se habla de ajuste de cuentas o que no debería haber estado en un lugar peligroso como donde vendían droga. ¿Cómo lo ve ese diputado Luis Fernando Sánchez? ¿Está con nosotros Luis Fernando? Sí, ahí está. Sí, ¿me escuchas? Perfectamente. Ya. Sí, no, lamentablemente el ministro Cordero ha caído en la normalización de la violencia en este proceso que hemos estado ya observando hace tiempo, fruto de que hay una inacción total por parte de las instituciones y al final, dado que no se toman respuestas adecuadas, apropiadas a la envergadura de la crisis, bueno, se termina viendo con ojos más laxos y salen declaraciones como la que estamos viendo al mismo ministro de Justicia. Es algo muy lamentable. A mí me toca, como integrante de la Comisión de Constitución, trabajar constantemente, más que con el ministro, porque en realidad lo vemos poco en la comisión. Me toca trabajar más bien con el subsecretario de Justicia. Y hay muchas reformas que hemos tratado de impulsar desde la comisión. El gobierno ha preferido y ha impuesto en realidad por vía de la urgencia los proyectos de ley de ellos, que en realidad son normas bien misceláneas, reformas chicas, cosas como muy de detalle de nuestro sistema penal, pero las normas de verdadera envergadura, de grueso calibre, que podrían enfrentar esta crisis en sus causas de origen, se están dejando pasar, no tienen urgencia, incluso se bloquean. Un ejemplo perfecto de eso es la ley que tipifica como delito el ingreso ilegal al país. ¿Cuántos de estos criminales, especialmente los más violentos que están dando vueltas por las calles, son extranjeros que ingresaron ilegalmente, que están importando a Chile estos hábitos criminales que vienen desde países más
centroamericanos y del norte de Sudamérica, que lamentablemente se han vuelto algo normal, algo habitual en esos países, pero que nosotros no lo queremos ver en Chile. Y estas personas están importando estos mecanismos, estas formas de delinquir, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Todo eso no estábamos acostumbrados en Chile a esas formas delictuales, y hoy día se han vuelto una moda. Y se han vuelto moda por la mano blanda que existió en nuestro país, con que quien ingresa a la mala se termina quedando a la mala. ¿Y qué es lo que propone el gobierno? Empadronarlos. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Mecanismos para mejorar el trámite de expulsión administrativa, pero no hay ninguna garantía de que tú te vas a encontrar a la persona donde dice que va a estar, que le vamos a pedir el domicilio, el teléfono y el correo electrónico de contacto. ¿Qué garantía tienes de que te va a entregar la información real? O de que no va a cambiar el teléfono inmediatamente después de darte el número, si siquiera te da el número real, y se van a desaparecer en algún lugar de nuestro país trabajando de forma informal, y no los vamos a detectar nunca más. Y hay que tomar medidas de expulsión inmediatas, rápidas. Hay que tener normas que permitan algún tipo de prisión preventiva para efectos de que estas personas no puedan arrancar, y ese tipo de mecanismos, ese tipo de soluciones que son más duras, que son más fuertes, pero que están a la altura de la envergadura de que estamos viviendo, no lo estamos viendo. ¿Qué normas vamos a aprobar para atacar de verdad, de raíz, el crimen organizado y asegurarnos que estas personas no salgan después con libertad condicional, no salgan después con medidas de cumplimiento de pena en libertad? Eso ya estamos yendo a las bases mismas del sistema penal de nuestro país, del garantismo penal que estamos sufriendo desde hace ya mucho tiempo, y que ahora estamos viendo tristemente las estrategias por parte de ciertos actores del sistema penal, apoyados también por el ministro Cordero, que vienen a criticar que se está usando más de lo acostumbrado a la prisión preventiva. O sea, al parecer es algo malo que se está aplicando la prisión preventiva en los tribunales para el ministro Cordero y para algunos actores de la Defensoría Penal Pública y otros que han opinado al respecto. A mí me parece lamentable que frente a la crisis criminal, de crimen organizado, de inmigración ilegal, de violencia desmedida, se vea como algo malo que personas violentas, que personas que pueden terminar significando un peligro muy fuerte para la gente honesta que quiere transitar tranquila por la calle, que esas personas estén con prisión preventiva en la cárcel. Al ministro Cordero y a algunos les parece algo malo. A mí por lo menos me parece algo positivo, y en la dirección en la cual deberíamos estar avanzando. Bueno, sin duda que ahí también tenemos un desafío, porque si seguimos haciendo lo mismo es poco probable que tengamos resultados distintos. Estamos conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, con Paz Charpentier desde la región del Biobío, y también con el senador Luciano Cruzcoque, senador de la región metropolitana. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos en Nuevas Voces. Luis Fernando Sánchez y también con Paz Charpentier. Nos quedan los últimos minutos de programa y no quería perder la oportunidad de conversar con ustedes a propósito de lo que está sucediendo en torno al debate de pensiones, porque esta semana se aprobó en la Cámara el proyecto del gobierno, pero sin el corazón, que era la distribución del 3% de la propuesta que era original del gobierno. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre una posible apertura a discutir una nueva distribución de ese 6%, dice que el gobierno no tiene líneas rojas, que fue la misma frase que utilizó la ministra Jara anteriormente, y que finalmente entregó una propuesta que también se hacía de los recursos de los trabajadores, no para ellos, sino que para el sistema de reparto. Alguien que le va a tocar evaluar este proyecto y votarlo es el senador Cruzcoque. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque? Bueno, primero me alegro que el gobierno diga que no tiene líneas rojas, porque la ministra Jara dijo que den por descontado que el 6% no va a las cuentas de AFP, a su cuenta individual, señor auditor. Entonces, esto es un nuevo escenario. Sin duda que el nuevo escenario se abre porque lo que pasó finalmente fue tal el empecinamiento de una ministra con la que fue muy difícil dialogar. El ministro dice, mire, estamos abiertos al 6%. Si es que acá el marco es el malo. O sea, cuando tú dices que vas a financiar pensiones de personas que tienen ahora a costa de la rentabilidad de las pensiones en el futuro, porque incluso el informe que presentó el gobierno, el propio gobierno de Rodrigo Vergara, con Paula Benavides y Ugarte, que lo presentó Cristóbal Uneus, el gobierno señala en su informe también que las cuentas individuales rinden mejor que el fondo de reparto estatal.
Entonces, este es un nuevo escenario y me parece bien que sea un nuevo escenario. ¿Por qué? Porque la gente mayoritariamente quiere, en todas las encuestas de opinión, que la plata que es fruto de su trabajo, que no distingue si cotiza por el máximo o por el mínimo, lo que lo hace regresivo, ¿verdad?, vaya a su cuenta individual, a su cuenta de capitalización individual, porque es su trabajo, ¿verdad? Y que las mejoras que nosotros podamos hacer en aquellas pensiones que efectivamente pueden ser más bajas, no las más bajas de todas, porque esas están cubiertas incluso con tasa de reemplazo por sobre el 100-120%, con la PGU del gobierno de Piñera, y este gobierno no reconoce, dice no se ha hecho nada en pensiones durante los últimos 10 años, eso no es cierto. La PGU significó para un 90% de población vulnerable, 206.000 pesos, que ahora en febrero cambian a 214.000 pesos de base, y que hace toda la diferencia respecto a las tasas de reemplazo. Entonces, que el gobierno diga ahora, no tenemos líneas rojas, qué bien, porque cuáles son, al menos nuestras líneas rojas, es que la plata del ahorro de los cotizantes no se toca, y que la solidaridad, los ajustes para aquellas pensiones de la clase media baja, ¿verdad?, que no tienen buenas tasas de reemplazo, los hacemos con aumento de impuestos en el mismo tenor y quizá con la misma plata que está proponiendo o que propuso en su momento el pacto fiscal en ese ítem 0,809 del Producto Interno Bruto. Para eso sí va a haber acuerdo para el asunto de las pensiones, porque es importante también darle un cierre, pero la ministra Jara ha sido una interlocutora muy difícil de conversar, porque ella estableció un marco, no, pero yo te pedía el 6 y ahora estoy en el 3. Claro. O sea, te tomé la billetera, te saqué la mitad de la plata y te digo, mira, te devuelvo la mitad, me quedo solo con la mitad, pucha, claro, que soy generoso. No es así esto. Y no va a funcionar así, y tenemos hoy día entre el senador Galilea, el senador Moreira, 3-2 en la Comisión de Trabajo, tenemos 3-2 también en la Comisión de Hacienda, y amarillos y demócratas, con todo, a pesar de que se abrieron a la idea de legislar, han señalado que ellos están por proteger también la capitalización individual de las personas, que es lo que permite que aumenten las pensiones, porque el problema del proyecto del gobierno es que no aumentan las pensiones en el largo plazo, porque además las rentabilidades hoy día son malas. Y acá hay un problema técnico. La plata tiene que estar donde rinda mejor. Y por supuesto, y esto es otro asunto que yo creo que es importante también destacarlo, que el Estado administre, como hemos visto que administra pensiones de gracia, por ejemplo, administre como administra el registro civil o el COMPIN, ¿verdad?, o la salud y la educación pública, que administre 11,5 millones de cuentas previsionales, es inaceptable. Y peor aún, que quiera meterse en el mercado de capitales. Esas son nuestras líneas rojas, y me alegro que el gobierno por fin y por primera vez esté dispuesto a ceder en su proyecto. Nos van quedando un par de minutos de programa y quiero escuchar a nuestros dos panelistas. En un minuto, ¿cómo lo ves, Paz Charpentier? Yo creo que es falso que el ministro no tenga líneas rojas. Y la línea roja es clara, es que al menos un 1% de las cotizaciones previsionales de los trabajadores se vaya a un fondo común, porque eso efectivamente le permite a este gobierno caminar y sembrar la primera semilla de entonces un sistema de reparto que es el sistema al que ellos aspiran. ¿Por qué? Porque es necesario y va a ser necesario próximamente realizar probablemente en el futuro otra reforma de pensiones, y a lo que ellos aspiran es que esa próxima reforma entonces se discuta cuánto se va a fondo común y cuánto a capitalización individual. Así que yo de verdad me alegro muchísimo que acá el senador Cruzcoque diga que esa es una de sus líneas rojas, porque tenemos toda la fe puesta en que el Senado al final logre destinar un porcentaje importante, y si no, la gran mayoría de lo que se aumente. Eso es lo que aspiramos, ¿verdad? Que ojalá la totalidad de lo que se aumente se vaya a capitalización individual, porque es el momento. En este momento en Chile y en la política creo que la centro-derecha no ha tenido más vínculos con el centro político e incluso con la centro-izquierda, que hoy la desaprobación del gobierno ha llegado a niveles inimaginables. El apoyo popular a la capitalización individual es indudable, y por lo tanto es el momento de poder avanzar en una capitalización individual potente que aumente esos puntos de manera importante para que tengamos un sistema fundado en la responsabilidad individual y que sea sostenible en el tiempo, Jorge. Y en el minuto que nos queda, ¿cómo lo ve el diputado Luis Fernando Sánchez? Sí, bueno, igual que
tenemos muchas esperanzas puestas en el Senado. Aquí yo creo que no puede salir de ahí un mal acuerdo, no puede terminar saliendo del Senado algo que le meta la mano en el bolsillo a los cotizantes, a los trabajadores. El 6% tiene que ir completo a capitalización individual porque es lo que funciona. Y porque además en el resto de la reforma tradicional podemos ver elementos que te dejan súper claro qué es lo que quiere hacer el gobierno con esta plata. Ellos están creando un inversor público estatal. ¿Qué es eso? Es básicamente un banco de inversiones propiedad del Estado. Y justo para ese banco de inversiones que va a ser propiedad del Estado dicen que no se le va a aplicar una norma que establece una prohibición de operar con partes relacionadas, con empresas relacionadas. ¿Qué significa eso? Que lo que quieren es que este inversor público estatal que va a manejar las cotizaciones o parte de las cotizaciones de los trabajadores chilenos, quieren que se use esa plata para capitalizar Codelco, para capitalizar ENAP, para capitalizar empresas estatales deficitarias. ¿Y qué es lo que hacen con esa plata después? Bueno, sistemáticamente en los últimos años se ha venido retirando por el Ministerio de Hacienda plata, las utilidades de Codelco. Quieren sacar la plata que metan de los cotizantes, de los trabajadores chilenos, quieren sacarla desde el Ministerio de Hacienda para poder usarla después para gasto político. Ahí está la receta, está detallada al más mínimo detalle. Entonces, evidentemente, cuando tú ves un gobierno que te pone tan claras sus intenciones de pegar el manotazo para que la plata no se la quede en ellos, no para que quede para los trabajadores, bueno, no hay ningún espacio, creo yo, para que desde el Senado se repongan esos vacíos que quedaron en este proyecto de reforma que se fue como un cascarón vacío de la Cámara de Diputados porque no había ningún espacio para aprobar el contenido de lo que proponía el gobierno. Y la verdad es que si este sigue siendo un mal proyecto y el gobierno no lo arregla para que esto sea un 6% completo a las cuentas individuales, bueno, tendrá que caerse y tendremos que ver en otro momento donde la correlación de fuerzas en política dé para impulsar un proyecto de ley que sea razonable y que le haga sentido a la mayoría de los chilenos que quiere que esa plata esté en las cuentas individuales. Así es, estará por ver si es que efectivamente hay líneas rojas o no. Hay algunos que dicen, bueno, si estamos de acuerdo que al menos un 3% vaya a los fondos individuales, no aumentemos al 16, aumentemos al 13 y que vaya todo a capitalización individual. Vamos a agradecerle muchísimo al senador Luciano Cruzcoque, al diputado Luis Fernando Sánchez y a Paz Charpentier por habernos acompañado el día de hoy. Usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes. Que tenga gran fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.